¿Está saliendo? Sí. Bien. Bueno, queridos, pensando en la filosofía, cuál es el área en la que me formé, hay muchos videos de filosofía, pero siempre siguen básicamente el mismo esquema, ¿no? Que es la filosofía griega europea. Y no tengo nada en contra de eso, o sí, algunos detalles que iremos viendo al transcurrir los videos que vendrán luego, ¿no? Mi formación filosófica la tuve en la Universidad del Salvador, ¿sí? En el área de San Miguel, Buenos Aires, donde ha empezado a surgir, o donde se han empezado a discutir las ideas, ¿no? En profundidad, de un pensamiento argentino, un pensamiento latinoamericano, y lo que después viene en lo que conocemos hoy como filosofía de la liberación, ¿sí? En aquel entonces, los más conocidos, hoy en día, Enrique Dussel, argentino exiliado en México, ¿sí? Que es el que hoy en día lleva adelante la filosofía de la liberación, que tiene una particularidad, ¿sí? También Juan Carlos Escanone estuvo en ese inicio, digamos. Dina Picotti, Mario Casalla, entre otros, ¿sí? Son varios filósofos. Yo tuve la suerte de cursar, de hacer mi carrera, mi profesorado y mi licenciatura en esa universidad, y tuve a profesores como, por ejemplo, Juan Carlos Escanone. Así que, además de que me introdujo en la materia que me dio fue teología natural o teodicea, ¿sí? Pero cualquier duda que yo tenía sobre filosofía de la liberación o más bien la sabiduría popular, ¿no? Sapiencialidad popular, como lo llamaban, ¿no? La sabiduría del pueblo, lo podía consultar y podía ir nutriéndome, ¿no? También tuve a Mario Casalla como profesor, Dina Picotti y Carlos Cullen. Carlos Cullen es otro aún está vivo. Juan Carlos Escanone se nos fue el año pasado, pero Carlos Cullen sigue dando charlas, sigue llevando adelante todo el pensamiento, ¿no? Latinoamericano, siguiendo un poco las huellas de Rodolfo Kusch, o por lo menos en gran medida. Eso se irá viendo, por supuesto, después cuando tratemos cada autor propiamente dicho. Pude compartir con él algunas discusiones, no es que yo discutí con él, quiero decir, en algunas charlas, alguna ponencia, y poder estar presente, hacerle un par de preguntas o poder escuchar, digamos, íntimamente lo que decía, ¿no? Bueno, esto es lo que traigo como propuesta. Bien, esto es el primer video, ni siquiera sé cómo hablarle a la cámara que está del otro lado, así que supongo que iré aprendiendo mucho en el camino, pero lo que sí está claro, o lo que tengo claro, es que quiero transmitirle la idea de una filosofía latinoamericana, ¿sí? Que ya de por sí hablar de filosofía latinoamericana hay que discutirla también, ¿no? Porque ¿acaso se puede hablar de una matemática latinoamericana y de una matemática, no sé, europea? ¿Se puede hablar de una física latinoamericana? Bueno, lo más probable es que no. La matemática es matemática, la física es la física. Pero en filosofía hay que ver si existe una filosofía, o existen filosofías, ¿no? O modo de hacer filosofía. Bueno, todo esto es lo que viene como pregunta que iremos desarrollando, o iré desarrollando, de modo de acercarle a cada uno de ustedes a esta nueva perspectiva, ¿no? Se ha escrito mucho sobre esto, ¿sí? Hoy en día hay mucho monografía, paper, trabajo de investigación que se han hecho sobre la filosofía latinoamericana, ¿sí? Hay autores, qué sé yo, como
Salazar Bondi, Leopoldo Sea, quienes fueron por ahí el que introdujeron la pregunta, ¿no? Si existe una filosofía latinoamericana o América Latina. No es posible porque somos un continente en dependencia, y justamente, bueno, después Dussel a esa respuesta y ese diálogo entre Salazar Bondi y Leopoldo Sea responde que justamente porque somos dependientes hay que pensar justamente por qué dependemos de otro, y eso ya es causa de una pregunta filosófica, ¿sí? Leopoldo Sea va a decir que estamos fuera de la historia universal, y es verdad. De hecho, si uno agarra un manual de filosofía, arrancan, ¿no?, con los presocráticos, Sócrates, Aristóteles, Platón, Aristóteles. Al que le interesa o al que cree que en la Edad Media hubo filosofía, te va a nombrar los autores de la Edad Media. Quien no, quizá lo obvie y no diga nada, lo omita, perdón. La edad que se llama moderna y luego la contemporánea, ¿sí? Eso es lo que encontramos en los manuales. Pero no aparece ni un filósofo ni un pensador latinoamericano, ni un africano, por ejemplo, ni un asiático, ¿sí? Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? Yo voy a hablar acá propiamente de la filosofía latinoamericana, o de esto que si es que hay una filosofía, si es posible o no. De eso voy a tratar en estos videos, que, vuelvo a decir, este es un poco el presentarme y poner la pregunta. Luego iré tratando tema por tema y qué respuesta hay desde cada uno de los pensadores. Hoy en día hablar de la filosofía latinoamericana es un poco ya que tenemos el camino hecho, ¿sí? Porque decía, en la década del 70, ¿sí?, cuando se reunieron en la Universidad de El Salvador, justamente, lo que nombré recién, Dussel, el más conocido, Juan Carlos Escanone, Dina Picotti, Mario Casalla, entre otros, ¿sí?, ya hicieron un camino, hay un camino hecho. Enrique Dussel es muy conocido, habla de la filosofía latinoamericana, habla mucho de la filosofía de la liberación, fundamentalmente de una ética de la liberación. Entonces tenemos ya un camino hecho, ¿sí? Yo mismo trabajé, mi tesis de licenciatura fue sobre la categoría de exterioridad en la obra temprana de Enrique Dussel, ¿sí?, de 1973 a 1980, ¿sí? Una herencia ahí o la categoría que él toma de Manuel Levinas, ¿sí? Todo son categorías que hay que pensarla muy bien, pero hay que conocer un poquito la historia y por qué viene, ¿no? Entonces esto lo quiero dejar hoy como propuesta, y espero poder subir 2 videos. Quizás no van a ser muy largos los videos, 10 minutos, 15 minutos, con temas bien concretos, ¿sí? Quizá un autor, quizás una corriente, ¿sí? Bien digo una corriente, porque en el principio de pensar esto del latinoamericano, recordemos, nosotros somos colonia, ¿no? Eso marca algo muy importante, ¿sí? Claramente, si somos colonia, quiere decir que los que vinieron nos enseñaron su doctrina, en cierta manera, ¿no? A grandes rasgos, vuelvo a decir, esto es ideas que luego se debe pensar muy bien, puntualmente y minuciosamente, pero nosotros no seríamos católicos, quizás, si cuando llegó Colón no venían también, ¿no?, cristianos, ¿no?, católicos, a enseñarnos su doctrina, ¿sí? Acá había otra creencia que se fue muriendo en cierta medida, pero no del todo, porque si uno va al norte de Argentina todavía siguen con esa tradición. No sé, pensemos Santiago del Estero, cómo viven, sus tradiciones, su amor por lo suyo, ¿no? La Rioja, Jujuy, etcétera, etcétera, ¿no? Que festejan la Pachamama y todo eso. Todo eso será materia o temas que charlaremos y que iremos viendo, ¿no? Que algunas cosas quedaron, pero hoy, justamente, cuando pensamos qué es lo americano, porque así que es América Latina, tenemos que saber que ya celebramos
la independencia ya hace 200 años, que somos independientes, ¿sí? Hay que pensar qué significa independencia justamente y qué implica eso, ¿no? Son temas que hay que pensar desde acá, como latinoamericanos. ¿Qué significa pensar en y desde Latinoamérica? ¿Sí? Entonces, todas estas preguntas, todos estos temas que surgen y que no tenemos respuesta clara, distintos autores, distintos filósofos de Latinoamérica fueron respondiendo, ¿sí? Yo iré tomando algunas corrientes. Al principio se hablaba de la corriente universalista, ¿no? Que pensaba que había una sola filosofía y que abarcaba todo. Pero también había quienes pensaban que la filosofía podía ser una filosofía nacional, por ejemplo, una filosofía argentina, ¿sí? Y otros que pensaban que no se podía, que había que unir un poquito las dos cosas, ¿sí? Un poquito la filosofía universal, pero también había lo particular, lo que después viene, Mario Casalla lo pone, o trabaja mucho el universal situado, ¿sí? ¿Sí? Sí, el saber es, el amor por el saber es uno, ¿no? O sea, el saber es uno, pero, o la sabiduría es, ¿no? Tendemos a eso, pero cada uno responde de su particularidad concreta, de su ser situado, ¿sí? El estar siendo, diría Rodolfo Kusch, ¿no? En su obra más conocida, que es América Profunda, ¿sí? En fin, al menos vale la pena la pregunta y vale la pena intentar una respuesta, ¿sí? Y luego decir por qué queremos preguntarnos si hay filosofía, ¿no? Y no hablar solamente de pensamiento. Bueno, pensamiento un poquito más amplio y abre también a las distintas ciencias sociales, lo cual es importante porque la filosofía latinoamericana, y fundamentalmente Scanone tiene un artículo sobre eso, donde relaciona la filosofía de la liberación latinoamericana con las distintas ciencias sociales y movimientos sociales, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir pensando. Por ahora, lo dejo con esta, digamos, una lluvia de ideas, que, como decía recién, voy a intentar de subir 2 videos semanales. Un video va a ser martes y otro video jueves, ¿sí? Así que el martes que viene estaré subiendo el próximo y luego jueves, y así iremos tratando temas puntuales. Espero que se vayan agregando, vayan comentando, si conocen del tema, si sabían que existía una filosofía latinoamericana, si se han preguntado alguna vez o siempre estuvieron pensando que filosofía solamente se hizo en Grecia, en Europa, en fin, ¿sí? De hecho, Enrique Dussel defiende que la filosofía no es griega, o sea, no nació en Grecia. Él cita a Platón y a Aristóteles y a otro autor a otro filósofo que ahora la verdad no recuerdo, pero que ellos mismos dicen, nuestra filosofía nació en Egipto, ¿sí? Que la filosofía en realidad nace en Egipto, ¿sí? Y que luego Grecia o los griegos se adueñaron y luego devino, como dijo Hegel, ¿no? Que ello era el culmen, el fin de la madurez, ¿no? Del filosofar. En fin. Bueno, estas cosas estaremos pensando, ¿sí? Me quedo con las cosas muy buenas, o sea, quiero decir, no es que voy a poner filosofía latinoamericana en contra de la filosofía europea o griega o europea y me voy a pelear con eso y si está todo mal, no. Me parece que las cosas buenas, en ese sentido soy, ¿cómo sería? No soy absolutista, ¿sí? No es que viste, un fanatismo por una cosa y ya esto se defiende a muerte, no. Todo tiene que ir argumentado, todo tiene que ser pensado, todo tiene que ser razonado, ¿sí? Y cuando hay argumentos en favor de uno, ¿sí? Hay que escucharlo, hay que pensarlo, hay que debatirlo, ¿sí? Y tenemos un montón de cosas buenas que la humanidad fue madurando a través de los años, y creo que agarrar cualquier filósofo
de lo que encontramos en cualquier manual, como por ejemplo el manual de Giovanni Reales Giovanni, ¿sí? Son fundamentales, son importantes y podemos preguntarnos qué nos aportan. Pero también hay que saber qué significa pensar contextualizado aquí, en América Latina, y qué significa pensar en Argentina, quizás hoy, y qué significa pensar filosóficamente en cada provincia, en cada pueblo, etcétera, 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 ¿sí? Le dejo un poco con esta lluvia de ideas. Como dije al principio, el primer video que hago nunca le hablé a una cámara, entonces está un poco difícil. Ya iré tomando, ¿cómo es?, más confianza, tendré más cancha, como se suele decir, e iré profundizando tema por tema. Le mando un fuerte abrazo y les espero que me acompañen en esta iniciativa de pensar lo nuestro y enriquecernos con la madurez a través de la historia del pensamiento humano. Abrazos.